quiero presentar primero una pequeña precisión sobre mis investigaciones y voy a ir leyendo más que haciendo otra cosa. Por ahorita mi situación emocional pues no me permite disgregar, ¿verdad? En alguna otra cosa. Mis investigaciones sobre el venerable Vasco de Quiroga, licenciado titulado en cánones, como él mismo lo precisó, me han llevado necesariamente a fijar su nacimiento en torno al año 1490. Digo necesariamente porque de otra forma habría más incógnitas por despejar que las que actualmente se tienen. Por ejemplo, Vasco de Quiroga hizo sus estudios iniciales antes del año 1500. Si la respuesta fuera sí, antes de ese año ya ostentaba el título de letrado. Si la respuesta fuera sí, empezó a trabajar para la corona a inicios del 1500 o hasta los años 1520 y muchas otras cuestiones. Las razones que tengo para fijar esta fecha son, primero, el doctor Francisco Miranda se decantó por situar el nacimiento de Vasco de Quiroga en el año 1488, aduciendo la dificultad que habría implicado para el siervo de Dios asumir su oficio de oidor en la Nueva España a la edad de 60 años, especialmente por lo que habría representado un viaje de traslado tan penoso a esa edad. Junto a esto, habría que decir que la recia actividad desarrollada por don Vasco desde su arribo a las tierras novohispanas apunta a un hombre vigoroso, no en tercera edad, valga la expresión. Segunda razón, la fecha de recepción de su caballerango, el 4 de junio de 1511, lo apuntala, puesto que concuerda perfectamente con la edad en la que, según la regla de la orden de los hospitalarios, se les otorgaba, es decir, cuando los aspirantes tenían entre 16 y 20 años. No obstante las razones anteriores, la afirmación del mismo Vasco de Quiroga en la testifical ante la Real Audiencia de México del 9 de agosto de 1555, cuando dijo tener simplemente más de 60 años, es contundente y no deja opción a dudas. El dato muy difundido y sostenido por la mayoría de los autores de que nació en torno al año 1470 es conclusión de los datos presentados por el canónigo Juan José Moreno, a saber que el siervo de Dios murió el 4 de marzo del año 1565, perdón, el 14 de marzo del año 1565 a la edad de 95 años. La edad la puso en base a una inscripción que estaba sobre la tumba, refiere el canónigo. Una primera noticia sobre esa inscripción parece ser de un siglo antes del escrito del canónigo Moreno y se encuentra en el registro de los pueblos de los prelados ya fallecidos de la Nueva España. La razón por la que se puso esa edad de 95 años se puede conjeturar de la siguiente manera. Quien la haya indicado fue alguien que al morir don Vasco no sabía su edad y simplemente la calculó debido al aspecto que tuvo ya en los últimos años, enfermo y cansado, o al momento de morir. Este cálculo era algo habitual durante las actuaciones de los escribanos en los asuntos judiciales de la época, cuando registraban la edad de los interrogados. Los expedientes de la audiencia en la Nueva España guardan muchos ejemplos al respecto. Así se puede comprobar que algunos españoles sabían con exactitud la edad que tenían, otros decían una edad aproximada, como ya se señaló del mismo Vasco de Quiroga, y la edad de los indígenas, de los cuales muchos no la sabían, la presumía el escribano de acuerdo a la apariencia de la persona que tenía enfrente. Ese más de 60 años de don Vasco en 1555 muy difícilmente puede significar 10 o 20 años más, por lo cual, yendo hacia atrás en el tiempo, ubica su nacimiento en torno al año 1490, más hacia la fecha indicada por el doctor Miranda. De esta forma es posible situar en forma más adecuada las etapas de la vida del siervo de Dios y para el objeto de este trabajo
las de su formación académica, que culminaron con la licenciatura en cánones. Ahora, después de esto sí entro ya a la materia del tema. El marco del derecho español. El ambiente jurídico peninsular en el que creció el siervo de Dios constituyó sin lugar a dudas la base de fondo sobre la que se desarrolló posteriormente su formación profesional, puesto que conforme se irá presentando el material, será posible ir descubriendo las posibles fuentes tanto de sus actuaciones forenses como de las expresiones de su mentalidad jurídica. El material ofrecido en este apartado ciertamente no se incluía directamente u oficialmente en los estudios universitarios de licenciatura en cánones, pero es obvio que de igual forma quienes se iban formando con vistas a una magistratura dentro del gobierno en sus distintos niveles, debía ser, debían ser expertos en estas materias. La Hispania romana conoció muchos documentos en los que se legisló para circunstancias propias, especialmente los edictos pretoriales, por los que se adoptaron las leyes, por los que se adaptaron las leyes imperiales y particularmente romanas, perdón, por los que se adaptaron las leyes imperiales y particulares romanas, dando origen a la constitución de los municipios, los cuales han subsistido hasta la actualidad, por lo que en la época visigoda y aquella de la dominación musulmana fueron aprovechados con matices circunstanciales propios para continuar la organización y administración de las diferentes comunidades y regiones hispalenses. La Reconquista recibió los municipios y los adoptó con matiz de los fueros regionales. La trayectoria del derecho hispano por más de 10 siglos reporta obras cardinales e imperiosas, se puede decir, para el jurista del Renacimiento peninsular. El, el Codex Euricanos del año 480. En este es reportado por San Isidoro como la primera codificación legislativa visigoda, que contenía exclusivamente derecho germánico. El 2, el breviario de Alarico, llamado también Lex Romana Visigotorum, del 506. Fue la codificación legislativa por la que el monarca, cuyo nombre lleva, intentó conciliar los usos de la población romana de sus dominios con aquellos de la población visigoda, por lo que no derogó el código de Eurico. Asumió preferentemente los contenidos del códex del emperador Teodosio y se componía de leyes de jura de derecho privado. 3. El Código de Leovigildo o Codex de Visus, posterior al año 580 y anterior al 586 después de Cristo. Igualmente, mencionado por San Isidoro, contenía derecho germánico mediante el que suprimió y corrigió leyes de uso del Código de Eurico y aumentó algunas propias. No modificó el contenido del breviario de Alarico. 4. El fuero juzgo o liber iudiciorum, promulgado por el rey Recesbindo en el año 654. Concluyó la labor codificadora de su padre Chidesvinto y contenía derecho germánico y romano. Derogó las leyes euricanas y añadió al Codex Revisos las leyes decretadas por los monarcas posteriores a Leovigildo, quedando sin embargo en aplicación las del breviario. Fue el primer códex peninsular que sistematizó las leyes por contenidos en 12 libros, subdivididos en títulos, como las codificaciones romanas. Tuvo dos revisiones, la primera en el Concilio XII de Toledo, el año 680,
y la segunda en el concilio XVI, del año 693, eh, también en Toledo. La primera añadió leyes favorables a la Iglesia, modificó más de 80 leyes e incorporó 28 leyes contra los judíos y dio al códex de mejor y dio al códex una mejor coherencia. La segunda revisión solo modificó leyes y añadió 14 nuevas. Esta obra alcanzó, por fin, la unificación jurídica entre los godos y los romanos de Hispania, y se tradujo al romance durante la Alta Edad Media, denominándosele fuero juzgo. Durante la dominación musulmana, en los reinos no conquistados, las codificaciones anteriores estuvieron vigentes, sobre todo el breviario y el fuero juzgo, pues sus materias se adoptaron en las leyes del derecho local, dando origen a los fueros regionales y municipales que a continuación se mencionan. El gobierno musulmán, por otra parte, en las regiones dominadas, solo se sobrepuso a la organización encontrada, incidiendo en pocas materias. Número 4, los, los fueros, que se utilizaron como instrumentos jurídicos por los monarcas hispanos para atraer moradores y así repoblar zonas fronterizas con los musulmanes, otorgando ventajas económicas, sociales y políticas estipuladas en las Cartas Pueblas, conocidas como derecho privado y en ocasiones derecho eximente. Eran en sí un régimen jurídico especial, pero no deslindante ni a los individuos ni a las poblaciones del régimen jurídico general a entender el fuero juzgo. Las noticias de esta legislación son principalmente los fueros de la Castilla, tanto de la Castilla condal como de la Castilla regia, eh, los del fuero de León, los de Sahagún, los de Logroño, los de Toledo, los de Extremadura castellana leonesa, incluidos aquí los fueros de Sepúlveda y de Cuenca. 5. Las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, entre 1256 y 1265, inspiradas en la escuela de Bolonia y asumidas por Alfonso XI como derecho supletorio en 1348 por el ordenamiento de Alcalá y los fueros municipales. Contienen derecho romano en combinación con derecho canónico y germánico. El propósito fue reducir los derechos locales y la unificación en un derecho territorial común, la introducción de los nuevos principios del derecho romano canónico y la elaboración de códigos técnicamente mejores a los fueros y a las colecciones romano-consuetudinarias. Como se puede apreciar, trató de dar orden al fuero juzgo y también dar entrada a la corriente creciente del jus comune. El contenido de la obra es importante para el derecho español, ya que su vigencia se puede percibir hasta el periodo de la codificación del siglo XIX, cuya síntesis se puede presentar de la siguiente manera. Es decir, esta síntesis es de las partidas de Alfonso Sabio. Primera partida. En las cosas que pertenecen a la fe católica, es sobre las cosas que pertenecen a la fe católica, refiriéndose al estatuto de los prelados, de los clérigos, los votos de los religiosos, penas de excomunión, beneficios eclesiásticos, diezmos, bienes, preocupaciones, procuraciones, perdón, censos, tributos, etc. Tiene 516 leyes distribuidas en 25 títulos. Los títulos de cada una de las partidas siempre estaban también divididos en leyes. Segunda partida, de las funciones y derechos del emperador y en especial del rey y sus funciones, compuesta de 359 leyes en 31 títulos. Tercera partida, de la justicia que incluía los procesos, los jueces, procura- procuradores, demandas, plazos, testigos, en un pequeño formulario para los actos jurídicos frecuentes y se integra de 546 leyes
a través de 32 títulos. La cuarta partida sobre el tema de la familia, que incluye desposorios, régimen patrimonial, filiación, tutela, patria potestad, servidumbre, vasallos y amistades incluso. Constan de 256 leyes organizadas en 27 títulos. Quinta partida sobre obligaciones y contratos, préstamos, comodato, depósito, denominaciones, compraventas, arrendamientos, etcétera. También sobre mercaderes y compañías mercantiles. Comprendía 374 leyes en 15 títulos. La sexta partida sobre el derecho de sucesión testamentaria e intestamentaria. Esta materia jurídica, junto con las leyes de Toro de 1505, perduró en España hasta el siglo XIX. Se componía de 272 leyes distribuidas en 29 títulos. Séptima partida sobre derecho penal y procesal, como acusaciones, retos y duelos, robos y hurtos, incesto, adulterio, etc. Se integra de 363 leyes distribuidas en 37 títulos. Las fuentes de este ordenamiento jurídico confirman la usanza del derecho común o utrumque juris, dado que son de derecho romano, incluyendo los escritos de los glosadores como Accurcio, Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Libaldi y de los comentaristas, especialmente la suma de las distintas partes del Corpus Juris Civilis, como la de Asón, la de Odofredo de Dernaris. Son de derecho canónico, como el derecho de Graciano, las decretales de Gregorio IX, las sumas de San Raimundo de Peñafort y la de Juan Hispano. Y son de derecho feudal, como los Liber Feudorum, el fuero juzgo ya mencionado, las leyes de Loira. A todo esto se suman textos de Aristóteles, de Cicerón, de Séneca, de Santo Tomás de Aquino y muchos más. Las partidas, de hecho, fueron recogidas en recopilaciones posteriores, extendiendo su influencia desde Castilla a Aragón, Portugal y diversos territorios de la Europa y también en las Indias americanas. Ahora menciono las etapas iniciales de la formación académica de la época en la que don Vasco de Quiroga indudablemente también estuvo involucrado. El proceso académico. La educación de los niños castellanos de la época, según dos autores españoles igualmente de la época, Rodrigo Sánchez de Arévalo y Elio Antonio de Nebrija, se proyectaba desde la formación docente de los jóvenes. El varón en resiedumbre, capaz de soportar y dar respuesta positiva a diversas penalidades. A los 7 años se iniciaba la educación diferenciada, pues las niñas continuaban bajo el cuidado de la madre y la educación de los varones bajo el cuidado del padre, quien, cuando la educación proseguía en casa, contrataba a un preceptor y a maestros especializados, al menos con título de bachiller. Otra opción fue el enviar al hijo a una escuela o estudio general, opción esta última que fue solo para las familias de buenos recursos. Las materias estudiadas se organizaban en dos bloques, el trivium y el quadrivium. El primero comprendía la gramática, la dialéctica y la retórica, y tenía por objeto dotar al estudiante de herramientas intelectuales para buscar la verdad por sí mismo. El quadrivium, por su parte, se componía de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, cuyo objetivo era proporcionar los elementos para conocer y dominar al mundo exterior. En los contenidos del trivium, como consta en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, se comprendían innumerables textos de la Biblia
especialmente del Nuevo Testamento, de los clásicos latinos, así como de los padres de la Iglesia. El título de bachiller propio del final de estos estudios se obtenía tras la lectura de un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. De los tres libros de la sentencia de San Isidoro, y se hacía una defensa de una prueba tentativa de una investigación tentativa defendida ante un tribunal académico. El término de esta fase, entre los 15 o 16 años, marcada por una carga académica alta, debía arrojar bajo la responsabilidad de los padres de familia jóvenes con conocimientos y actitudes suficientes para enseñar las artes liberales, como ya se dijo, el trivium y el quadrivium, y para asumir, según el método de las universidades ya en vida, los estudios necesarios que los llevarían a ejercer puestos de interés para la sociedad civil o para la iglesia. Una de las grandes pretensiones era lograr una cualificación moral por la que se pudiera confiar plenamente en ellos, y era la cuestión tan alta del honor. Los años durante los que don Vasco probablemente cursó estos estudios se puede apostar legítimamente, fueron entre el 1497 o 1498 a 1504 o 1505, iniciando a los 7 años y concluyendo en torno a los 14. Eh, para mí es importante también mencionar cómo la mente jurídica o el ambiente también de la época, pues fue formando a don Vasco de Quiroga. Por eso el siguiente punto que ofrezco es el primer contacto de don Vasco de Quiroga con la materia del derecho. Las etimologías de San Isidoro, cuyo texto y método de enseñanzas estuvieron vigentes en España hasta bien entrado el siglo XVI, presentaban ya una noción de ley como la organización del pueblo sancionada por los ancianos junto con la plebe, en forma escrita o de costumbre, siempre fundada en la razón, permitiendo, prohibiendo, castigando algo con el fin de proteger la inocencia y apropiada a las circunstancias del lugar y tiempo, siendo además necesaria, útil y clara en provecho del bien común de los ciudadanos. Admitía también que la podía dictar el emperador o el rey por medio de constituciones o edictos, y la denominaba como institución de equidad. La misma obra ofrece un tratado propio sobre las leyes en los números 1 a 27 del libro quinto, ampliando los conceptos y contenidos de lo expuesto en el párrafo anterior, de lo que cabe destacar las penas contenidas en la ley y el procedimiento judicial, puestos para proteger la inocencia y apuntalar la consecución del bien común. La obra del mismo autor, conocida como Las Sentencias, incluye otro material valioso acerca de la ley contenida en el libro primero, capítulo 18, más, más el pronunciamiento sobre la justicia de los príncipes, su sometimiento a la misma, y sobre los jueces en el libro tercero, capítulos 49, 51 y 52. El concepto isidoriano de ley así se puede esgrimir como un enunciado que enarbola la justicia de la virtud, enarbola la virtud de la justicia, concentrada esta en el equilibrio racional de las potencias humanas en cada individuo y reflejado en la armonía de los ciudadanos que forman la comunidad. No se olvidó, desde luego, de la procedencia divina y natural, así como mana de esa ley. La influencia agustiniana, que permea todas las etimologías como las sentencias, traduce la justicia en caridad cristiana para construir la comunidad plenamente armónica desde lo terrenal y planificada en lo eterno. La noción de justicia transformada en caridad, después completada por la obra de Santo Tomás de Aquino, asumida por Erasmo de Rotterdam y Santo Tomás Moro, incidirá profundamente en el pensamiento y obra de don Vasco, como se puede comprobar
en sus escritos, principalmente en los conocidos como Información en Derecho y las Ordenanzas de los Pueblos Hospital. Paso ahora a mencionar los estudios de la licenciatura. Una vez que el varón había cumplido con la formación básica, tenía que acudir a los grandes centros educativos donde realmente pocos realizaban los estudios para obtener el título de licencia docendi. Apunto unas generalidades. La licenciatura comprendía 5 cursos que en Salamanca se hacían en 3 años, con actividades matutinas y vespertinas, generalmente encomendadas a un par de catedráticos para cada parte del programa académico, y con prácticas forenses en las audiencias reales. Los estudios de esta época se culminaban con un discurso sobre el compendio de la materia vista, una lectura de un capítulo elegido por el alumno entre uno de los libros de las decretales, de los decretos o decretales que presentaban los doctores y las preguntas finales del tribunal. El grado de doctor era era más un era más un ceremonial y algo jocoso, más que científico, cuya obtención se procesaba mediante una breve disputa pública, el elogio del candidato y un discurso final del mismo agradeciendo y pronunciado ya por el doctor, por el ya doctor. Eh, método de estudio. La metodología ordinaria de este periodo de enseñanza-aprendizaje contenía 3 partes esenciales que se realizaban diariamente. La lección, que constituía, eh, que consistía en la exposición o lectura de las tesis de una obra en cuestión, por la que se lograba la comprensión del texto para sacar en claro el pensamiento profundo del autor o la sentencia. Esta actividad iniciaba a las 5 de la mañana o a más tardar a las 6. Posteriormente venía la cuestión, es decir, se preguntaba si la afirmación de la sentencia era sostenible o no, y la disputatio o el análisis de los posibles contenidos de la sentencia. El maestro organizaba esta actividad, verdadero torneo intelectual, en el que la didáctica aristotélica constituía la armadura de los contendientes, apareciendo las fórmulas propias de la lógica silogística como nego maiorem, distingo minorem, etc. Actividades que contribuían a la agudeza y precisión mentales. Estas tareas se realizaban durante la mañana y el inicio de la tarde, entre 2 y se hacían entre 2 o 3 estudiantes. Finalmente, el maestro realizaba por la tarde o ya iniciada la noche una verdadera síntesis, agrupando objeciones, repasando respuestas y completando argumentaciones para llegar a la determinatio magistralis. Cabe señalar que esta fue la manera de la compilación de las grandes obras escolásticas como las sentencias de Pedro Lombardo, el decreto de Graciano, etc. Los alumnos recogían o comentaban materias a las que el maestro les daba orden, corregía y comentaba, y le servían para proponer la materia a estudiantes nuevos. Las materias de estudio. El estudio de los derechos, según el modelo de la Universidad de Bolonia, consistía en el Corpus Juris Civilis, derecho romano, y las recopilaciones de las leyes eclesiásticas que a la postre formaron el Corpus Juris Canonici o derecho canónico. En lo que toca al derecho canónico, la materia en sí comprendía el Decretum Graciani, la Compilatio Nove et Liber Extra, con 3 apéndices de documentos papales, a saber, las decretales de Inocencio IV, las colecciones de Gregorio X y las de Nicolás III y el Liber Sextos y las Clementine. Contenido propio de la materia de estudio. Y esto me estoy refiriendo a la materia de estudio en cánones, la licenciatura en cánones.
El corpus studiorum de los derechos, según el modelo, pero me estoy aquí repitiendo. No, no estoy repitiendo. El corpus studiorum de los derechos, según el modelo de la Universidad de Bolonia, se componía del corpus juris civilis, derecho romano y las compilaciones de las leyes eclesiásticas que la apóstol. Ok. Con respecto al derecho hispano, se debe considerar que don Vasco lo conocía, dadas las prácticas en las audiencias reales de la época estudiantil, ya citadas, y sobre todo, como lo requirió su ejercicio forense al servicio de la corona, tanto en África, en España e igualmente en el Nuevo Mundo. ¿Qué contenía entonces la materia del Corpus Juris Civilis? El Corpus Juris Civilis se conformaba de tres obras principales que comprenden los materiales de distintos autores a saber. Y es que esta parte, pues, era también el tronco común para ambos derechos, el derecho laico y la licenciatura en cánones. Primero, el digesto, también conocido como Pandecte, contenía una colección de respuestas de los jurisconsultos a quienes se les reconocía autoridad como fuentes del derecho y que por lo mismo se obligaba a los jueces a tenerlos en cuenta para la resolución de casos. El digesto fue publicado el 16 de diciembre de 533 con la Constitución Tanta del emperador Justiniano y fue elaborado eliminando lo que ya no estaba en uso. En la Constitución imperial se estableció que la compilación tenía fuerza de ley en el Imperio Romano a partir del 30 del mismo año y mes. La obra se encuadra se encuentra compuesta por 50 libros divididos a su vez en títulos, de los cuales cada uno tenía en la rúbrica indicando el argumento que trata, con excepción de los libros 30, 31 y 32, englobados estos en una única rúbrica, a saber, de legatis et fideicomisis. Segunda obra, el Códex. Esta obra es una compilación de constituciones imperiales recogidas de otros tres códigos, el Codex Gregorianos, compilado hacia el 291-292 por un tal Gregorio y contenía especialmente rescriptos emanados entre el tiempo de los emperadores Adriano y Diocleciano. El Codex Hermogenianos es una colección de constituciones escritas en tiempo de Diocleciano, formada por constituciones contenidas en el Códex anterior y obras escritas entre el año 294 a 295. El Códex Teodosianos, compilado como continuación de los códigos anteriores, fue publicado en la parte oriental del imperio en 438 y para Occidente al año siguiente y contenía solo leyes generales o mandatos temporales. Junto a las provisiones de las obras anteriores se pusieron las últimas constituciones a la época de Justiniano. La obra completa se publicó el 7 de abril de 529 con la Constitución Summa Rei Publicae y 4 años más tarde se transformó en el Codex Repetite Prelectionibus. Esta última obra entró en vigor el 7 de noviembre de 534 con la Constitución Cordi y se divide en 12 libros, los cuales se dividen a su vez en títulos. Tercera obra del Codex Juris Civilis. Las instituciones eran un tratado elemental de derecho que optimizaron las instituciones de Gallo para uso escolar. Las instituciones fueron publicadas el 21 de noviembre de 533 y por la Constitución Tanta adquirieron valor legislativo. Esta obra consta de 4 libros, cada uno repartidos en títulos. El material que se compone se tomó de las instituciones, de las res quotidiane de Gallo y de otros autores. En lo que respecta al derecho canónico, la materia se componía así. El Decretum Graciani del año aproximadamente 1140
comprende 3.800 capítulos que según la versión estándar se organizaban se organizaban en tres partes y cada una está en distinciones o a veces en causas. La primera parte contiene 101 distinciones, de las cuales las primeras 20 se refieren a las fuentes del derecho y al concepto del mismo. Luego vienen tratados los principales conceptos de la jerarquía y sucesivamente, a partir de la distinción 25, inicia un largo tratado sobre consagraciones, destituciones y posesiones del clero. La segunda parte se compone de 36 causas subdivididas en cuestiones y estas en capítulos. El orden de las causas tiene supuestamente relación con el tema tratado en cada una. De la causa segunda a la séptima se habla de derecho procesal, de la octava a la 11 de poder episcopal, de la 12 a la 14 del derecho patrimonial, de la 15 a la 20 de derecho de los religiosos y del clero regular, de la 23 a la 24 de los herejes y del derecho bélico, la 27 a la 36 del matrimonio, la cuestión tercera de la causa 33 tiene un tratado autónomo sobre la penitencia que se subdivide a su vez en 7 distinciones. La tercera parte del derecho se titula de consuetudine. Se articula en 5 distinciones que se ocupa de los sacramentos, excepto del matrimonio, tratado en la parte anterior, y de las fiestas religiosas. Segunda parte del decreto es la compilatio nove, pero no del decreto, sino de lo que se estudiaba en derecho. La compilatio nove es liber extra, con 3 apéndices de documentos papales: las decretales de Inocencio IV, las colecciones de Gregorio X y las de Nicolás III. La colección trata la disciplina canónica íntegra conteniendo normas litúrgicas y dogmáticas. Sus capítulos se basan principalmente sobre las decretales papales. Algunas partes reportan cánones conciliares, sobre todo los de los concilios tercero y cuarto de Letrán, fragmentos de los padres de la Iglesia y del derecho civil. La mayor parte de los capítulos 1767 a 1971 se tomaron de 5 compilaciones previas y asumidas en el Liber Extra. Solo 195 contienen decretales de Gregorio IX y muy pocos cánones fueron tomados de fuentes desconocidas. La intención de la obra fue, por lo mismo, reunir el material excluido por el decreto o sucesivo, es decir, lo que quedaba fuera del decreto de Graciano. Tercera obra del Corpus Juris Canonici, el Liber Sextus. Son los decretales de Bonifacio VIII, adosadas a las de Gregorio IX y los decretos de los concilios. El Papa promulgó esta colección, la envió a las principales universidades con el carácter de auténtica, universal, unitaria y exclusiva, así por los mismos como obligatoria, como lo era el Liber Extra. Esta colección trae el material del Concilio Ecuménico de León y de las decretales pontificias promulgadas por Gregorio IX a Bonifacio, de Gregorio IX a Bonifacio VIII, siendo estas últimas 2/3 del libro. El material también se basa sobre las colecciones de Inocencio IV y de Gregorio X. Al final del libro se encuentra una colección de principios jurídicos cuyo autor se piensa que fue Dino Mughelano, profesor de Derecho Romano en Bolonia. Las Clementine son decretales de Clemente V sobre el Concilio de Viena. Su valor es de autenticidad y oficialidad, pero no intentó abrogar las colecciones de decretales sucesivas al Liber Sextus. Se compone también de 5 libros divididos en títulos y capítulos. Extravagantes de Juan 22
son una colección privada que contiene 20 decretales del Papa Juan XXII, cronológicamente ordenadas. Esta obra se divide en títulos y capítulos. Apareció como colección en la publicación del Corpus Juris Canonici del año 1500 por Juan de Capius. Extravagantes comunes. Se trata de una colección privada igualmente adosada al Corpus Juris Canonici por Juan Capius en 1500. Se editaron 70 decretales y en 1503 otras tres. Se compone de 5 libros, de los cuales falta prácticamente el cuarto, repartidos en títulos y capítulos. Este proceso de formación profesional la realizó presumiblemente el siervo de Dios entre el año 506 o 507 a 1506 a 1507 a 1510, cuando tuvo entre 15 a 20 años de edad. Todo esto parece indicar que estos estudios los hizo en la Universidad de Salamanca, aunque cabría la posibilidad de que los haya hecho en las aulas del Colegio de San Bartolomé, ya que éste, en competencia con la misma universidad, tuvo docencia en la misma materia hasta mediados del siglo XVI. La exigencia de esta etapa de la educación, que se puede denominar formación profesional, era que el varón tuviera la capacidad de asumir con verdadera competencia y habilidad los oficios de la vida pública, ya civiles, asuntos laicos y eclesiásticos. En el caso de don Vasco, es indudable que obtuvo esa competencia, tal como lo refleja el ejercicio de su magistratura en Orán, África, en Valladolid y Granada, España, y también en la Nueva España. Conclusiones. La trayectoria académica recorrida por don Vasco de Quiroga lo puso en contacto con el amplio mundo del saber sí humanista, es decir, que desde los estudios iniciales, dados los contenidos y metodología de las obras isidorianas, se acercó a a los conceptos de los clásicos griegos y latinos, pero también desde esa época de formación inicial se le puede calificar mutatis mutandi como biblista y patrólogo, por su aproximación a los textos de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, por lo que considérese cuando se le pone el calificativo de humanista, también que se le puede poner, insisto, mutatis mutandi, los otros dos títulos, biblista o patrólogo. Creo que en lo mínimo se le debe decir, creo que al menos se le debe decir humanista cristiano. Por otra parte, decirle solo humanista es decirle preparatoriano, con todo respeto por los jóvenes que cursan estos estudios, olvidándose de sus altos vuelos como estudiante, licenciatus docendi y, y eximio magistrado de la corona. Segunda conclusión. Los estudios profesionales lo llevaron a un contacto directo con los textos del derecho romano escritos en latín y griego, con los de los autores clásicos igualmente en latín y griego, con lo de los santos padres de la Iglesia también en latín y griego, y los otros autores como Santo Tomás de Aquino en latín, de forma que vivió más estrechamente el sentido de sus pensares, pero asimilándolos de tal forma que pudo aplicarlos y adaptarlos a las distintas circunstancias que le exigieron sus compromisos profesionales y también de vida, transformándolos en verdaderas convicciones personales. Tercera conclusión, los objetivos a alcanzar en cada una de las etapas de su formación se pueden retomar para ofrecerlos igualmente como actuales objetivos de la educación de los niños y de los jóvenes, a saber, que a la edad de 18 o 20 años tengan conocimientos y actitudes suficientes para enseñar a otros menores las materias iniciales y para asumir los estudios necesarios que los llevarán a ejercer puestos de interés para la sociedad o para la iglesia, y que estén cualificados moralmente, retomando la cuestión tan alta del honor.
Cuarta conclusión, las propuestas de los autores clásicos comprendida la enseñanza de las artes liberales o trivium y quadrivium, conviene que se formulen no a la letra como materias de estudio, para intentar formar agentes responsables de una verdadera transformación en forma positiva de nuestras sociedades, tan desconocedoras de los principios del ser y sus consecuencias existenciales, como lo planteó también don Vasco de Quiroga en sus obras de los pueblos hospital y sus colegios de San Nicolás y de artes de Tiripetío, este último en colaboración con los frailes agustinos. Finalmente, quinta conclusión, la actividad de don Vasco, magistrado, oidor y obispo, deja ver el buen efecto de su formación, ya que con los instrumentos jurídicos pudo buscar y en ocasiones obligar a la vivencia de la justicia humana, como lo reporta su magistratura a- también debe llevar a organizar la vida social en equidad o igualdad de oportunidades, como se nota en su actividad de deudor en la Nueva España, y también a proponer y defender su proyecto de comunión cristiana, como es evidente en su labor de obispo. Por esto, se puede afirmar que la cualificación profesional o el logro de una carrera, como se dice ahora, no puede quedar en la satisfacción de necesidades individuales, ni siquiera familiares, sino que se debe proyectar hacia la asunción del compromiso o responsabilidad social. Esto es lo que he preparado para esta ponencia. Quedo a sus órdenes para alguna pregunta. Sé que ha sido un enchorizado grande de muchos datos, pero pues con el afán de ofrecer con mayor claridad y puntualidad lo que don Vasco tuvo en su formación, tanto como de metodologías, tanto también como de materiales.